en los precios. Contados los candidatos que se inscribieron ayer, que fue 8 de diciembre, que era el plazo, se inscribieron 3.200 candidatos que van a disputarse las 280 y tantas curules que hoy tiene el Congreso de Colombia. La registraduría está entregando esta mañana cifras y balance oficial alrededor de las inscripciones para las legislativas. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Se trata del el balance consolidado hasta la medianoche de este lunes festivo 8 de diciembre, que fue el momento en que se dio el cierre de la inscripción de los candidatos al Congreso, la inscripción de las listas. Mire, se está hablando de un total de 3.231 candidatos y candidatas que participarán en 527 listas. A nivel de Senado, competirán 27 listas, cerca de 1.121 aspirantes, y en la Cámara de Representantes hay 500 listas que consolidan un total de 2.107. Ellos van a competir las curules del Senado, las curules del Congreso de la República, que recordemos este año tienen un total de 286. Le voy a explicar por qué esa distribución. Serían 100 en Senado, serían 100 senadores por circunscripción nacional, electos por circunscripción nacional, junto con 2 senadores de la circunscripción especial indígena y un senador, que en este caso sería, si lo acepta, para el segundo en votación de la elección presidencial. En este caso sería para el candidato a la presidencia que obtenga el segundo lugar, y si decide aceptar, integrar el Congreso. En la Cámara de Representantes hablamos de 161 curules en circunscripción territorial, las 16 curules de paz, 2 curules de la circunscripción especial afro, una por la circunscripción especial indígena, una por la circunscripción de colombianos en el exterior y la curul para el estatuto de la oposición, en este caso para el candidato a la vicepresidencia que ocupe el segundo lugar. Recordemos que según el estatuto, el candidato a la presidencia en segundo lugar ocuparía una curul en el Senado, y el de la vicepresidencia una curul en la Cámara de Representantes. Hay que tener en cuenta además, Néstor, que este año ya no se cuentan las 5 curules del Partido Comunes. Ya termina ese beneficio otorgado por el Acuerdo de Paz de 2016. Cabezas de lista, como ya lo habíamos mencionado, en el Pacto Histórico, Carolina Corcho; en el Partido Liberal, Lidio García; en el Partido Conservador, David Barguil; en el Partido de la U, Juan Felipe Lemos; en Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa; en la Alianza Verde y En Marcha, Lucho Garzón; en Ahora Colombia, Juan Sebastián Gómez; en el Frente Amplio, Gustavo García; en Fuerza Ciudadana, Julián Gallo; y en Maíz, Marta Peralta. Eso, algunos de los nombres que encabezarán esas listas. También quienes ya manifestaron participación en la consulta del mes de marzo. Recordemos que además del cierre de la fecha de inscritos para el Congreso, también los partidos y los grupos significativos de ciudadanos manifestaron o tenían que manifestar su intención de participar en las consultas del mes de marzo. Solo la intención, no necesariamente implica que tengan un candidato definido. ¿Quiénes lo hicieron? El Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, los precandidatos Juan Carlos Pinzón, Claudia López, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Mauricio Cárdenas y David Luna, por el momento, mientras se consolida ya el dato final. Recordemos que tenían hasta la medianoche para dar el dato final. Les cierro con unos datos interesantes, los que se quedaron por fuera, Néstor, y que incluso generó una polémica, porque en este caso hay 3 nombres en el Partido Liberal que quedaron por fuera de la lista. Hablamos de Wilmer Guerrero, actual representante de la Cámara por Norte de Santander; Carlos Felipe Quintero por el Cesar; y Carlos Ardila por el Putumayo. Estos 3 representantes liberales hoy quedaron por fuera de la lista del Partido Liberal en sus diferentes circunscripciones. El caso también de Julián López Tenorio, actual presidente de la Cámara, representante por el Valle, quedó por fuera de la lista, y esto ha generado molestia porque recordemos que Julián López tiene una pelea interna en el partido de la U. Él ha sido sancionado por el partido por lo que fue ese movimiento de la nueva U, por lo que consideran han sido maltratos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pero desde allí el presidente de la Cámara ha insistido en que se le ha negado su derecho a a elegir y ser elegido. Y le doy un dato final, a la otra orilla. Richard Fuelantala de AICO se le negó el aval, tal vez por su posición antipetrista, pero eso no ha dejado quieto al senador Fuelantala, quien acabó de presentar una lista por autoridades indígenas Wayuu, una lista de 3 candidatos en la que él encabeza como integrante de la comunidad Pastos.
Sí. Andrés, otro dato, porque efectivamente de las listas que se están conociendo hay muchos que no recibieron el aval. Quiere decir, se quemaron antes de las elecciones. Tampoco veo al senador Alejandro Carlos Chacón, no lo metieron en las listas del Partido Liberal, ¿no? Él sí está en listas del Partido Liberal. Néstor terminó ocupando, ya le voy a dar el puesto en la lista. Pero lo metieron a la última hora. Sí, al final en la lista que se radicó, ya le voy a decir, ya le voy a decir, aquí lo tengo a la mano, permítame un segundo. ¿Lo tuvieron en capilla? Sí, señor, a él lo tuvieron prácticamente en capilla, pero ya le digo, tengo acá la lista del partido puesto. A ver, ya le digo, regáleme un segundito, que es que tengo todas las listas aquí abiertas y no aquí. Alejandro Carlos Chacón está en el puesto 20 de la lista del Partido Liberal, Néstor. Que es lista abierta, ¿verdad? Lista abierta, sí, Okay. señor. Recordemos que la encabeza Lidio García y la cierra María Paz Gaviria. Corrijo, sí está Alejandro Carlos Chacón. No está Guerrero, no está Carlos Felipe Quintero en el Partido Liberal y no está Julián López, que es el presidente de la Cámara del Partido de la U. Y Carlos Ardila de Putumayo, Néstor, tampoco está en la lista. Pero la pelea interesante es que dejaron por fuera a López, Julián López, presidente de la Cámara, por cuenta de la pelea con los directivos del Partido de la U. Pero yo no creo que haya sido por petrista, sino porque usted se acuerda que él intentó hacer una disidencia cuando montó el video diciendo que estaba intentando montar la nueva U. Pues petrista, no los metieron a estos liberales porque aquí al final de cuentas funcionó el famoso bolígrafo. ¿Sabe hasta cuándo hay plazo para modificar las listas? Una semana, ¿no? 16 de diciembre. De hoy en 8, 16 de diciembre. Pero varias cositas, Néstor. Una primera es que yo entiendo que el representante de la Cámara por el departamento del Putumayo del Partido Liberal, Carlos Ardila, que lo han metido en esta lista, digamos, como de objeto o sujeto mejor de una retaliación de las directivas, no parece ser así. Yo entiendo que él no es candidato por la situación de seguridad del departamento del Putumayo. Entiendo que llegó a la conclusión de que era prácticamente imposible hacer campaña en ese departamento sin poner en riesgo su vida, por una parte. Por otra parte, la pelea de Alejandro Chacón en realidad no es si ha apoyado o no al gobierno, sino porque el Partido Liberal resolvió meter en la número 4 de la lista a una señora de apellido Vargas. Si a la esposa del alcalde de Cúcuta. Que es la esposa del alcalde de Cúcuta y entonces es la directa competencia del doctor Chacón. Y por supuesto él tenía una molestia con eso, a pesar de lo cual, y además él había usado el número 4 hace 4 años, es decir, que era toda una serie de simbología como de aquí no te queremos. Ahora, yo espero que lo que entiendo que hay alguno de los otros, y con esto termino, alguno de los otros, bien Julián López o Carlos Quintero, interpusieron una tutela y yo espero ese resultado, porque a mí sí me parece que los partidos políticos no pueden actuar tan discrecionalmente con sus militantes, porque es que ni López ni Quintero pueden postularse de otra manera. ¿Le parece nuevo, novedoso en Colombia que se eligen a dedo los candidatos? Pero no, retaliaciones como esta yo no recuerdo bien que hubiese habido. Los candidatos, toda la historia de la política. La gente se va por su lado, pero bueno, por eso le digo esperemos la tutela. Yo tengo mi impresión que eventualmente un juez ordena darle. Néstor, ¿sabe cuántos partidos y movimientos expresaron su intención de ir a consulta presidencial en marzo? 26. Pero entre los 26, cada uno tiene el 1 o menos por ciento. Mire, está Colombia diferente de la Fuerza de las Regiones. Esos son candidatos. Está el Maíz, está la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Demócrata Colombiano, Partido Liberal, Colombia Renaciente, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, la Fuerza de las Regiones, el Original, Una Presidente Si Hay Camino, En Marcha, GSC Avanza Colombia, Partido Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico, Movimiento Valientes, Rescatemos a Colombia, Con Toda Colombia, Caicedo, Firme con Liscano, Partido Oxígeno, Centro Democrático, y sigue. Sí. Andrés Néstor me dice desde la registraduría, señor. Sí, Néstor, un caso interesante mencionaba Héctor, el de Carlos Ardila. Él mencionaba un tema de seguridad. Nosotros consultamos con el representante Ardila y él nos dice que en teoría el Partido Liberal armó una lista aparte, no lo tuvo en cuenta. El supuesto aval, dice él, que le iban a entregar desde el Partido Liberal, lo publicaron el sábado al final del día y la inscripción que él iba a hacer era el sábado a las 10 de la mañana. Él dice incluso que no lo lograron incluir en la lista y que por eso él quedó por fuera. No
no argumenta un tema de seguridad. Y un dato clave sobre estas, aún así, por estas discusiones al interior del Partido Liberal. Llama la atención aún así que críticos abiertos del expresidente Gaviria sí quedaron en la lista, porque mencionaban ustedes el caso de Alejandro Carlos Chacón, que finalmente quedó en el puesto 20, pero ¿sabe quién quedó en el puesto 22? Juan Carlos Lozada, el representante a la Cámara, quien también de frente le ha casado, digamos, una pelea abierta al director del partido, al expresidente César Gaviria. Ahora, en las listas, en la elaboración de listas en el Congreso, para el Congreso en Colombia, pues siempre cuando hay bolígrafo se presta para algunos todas de estas estos difuntos, mezquindades, venganzas personales sacadas de clavo por otro lado. Algunos de estos difuntos políticos, Néstor, se los están adjudicando a Simón Gaviria, que es el caso, por ejemplo, del congresista liberal Carlos Felipe Quintero, que hace parte de los liberales y que quedó por fuera, que le están cobrando su petrismo. El fin de semana justamente se conoció la inscripción de su hermano a una lista a la Cámara de Representantes. Allí estuvo acompañado de Juliana Guerrero, lo que le muestra a usted la cercanía con el gobierno del presidente Petro. Bueno, y obviamente cada jugada política de estas es a varias bandas. Jaime Hernando Suárez es el registrador delegado para asuntos electorales. Registrador Suárez, buenos días. Buenos días, Gustavo. Néstor, qué pena. ¿Cómo me le ha ido? Sí, ¿cómo está, doctor Suárez? Bien, sí, señor. Pues aquí estuvimos hasta altas horas de la madrugada revisando toda la información, las aceptaciones de los candidatos. Y pues, Néstor, tenemos que comentar que por primera vez más del 90% de los candidatos no tuvieron que ir a la sede de las diferentes registradurías a aceptar su candidatura. Lo hicieron a través de la plataforma. Pues yo llevo en la registraduría 26 años y tengo que contarle que es la primera vez que no veo las registradurías pues llenas de personas, de candidatos el último día. Esto porque hicieron todo el trámite a través de la plataforma y aceptaron su inscripción de candidatos. Como corresponde, para eso son los métodos virtuales. Doctor Suárez, las consultas del próximo mes de marzo, con base en los datos de los inscritos de la registraduría, ¿cómo van a ser? Néstor, primero el Consejo Nacional Electoral debe informarnos hoy a la registraduría qué partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos manifestaron su intención, el plazo también se vencía ayer, manifestaron su intención de participar en las consultas internas o interpartidistas que se realizarán el próximo 8 de marzo. Estos partidos y grupos significativos tienen un plazo hasta el 6 de febrero para realizar la inscripción de los candidatos y pues para decirnos cómo es que quieren realizar estas consultas. ¿Hasta qué momento tienen esos partidos o movimientos significativos de ciudadanos, señor registrador, para eventualmente desistir? Quiere decir, ahora expresan su intención, pero ¿cuál es el plazo que tienen para decir, no, ¿sabe qué? Mejor ya no voy a la consulta de marzo. Sí, hay una fecha especial que es el 22 de diciembre. O sea, el 22 de diciembre sabremos quiénes no quieren participar en la consulta. Y el 6 de febrero lo sabremos ya con la inscripción de candidatos que realicen. Sí, pero el que quede en firme el 22 de diciembre tiene que presentar candidato en febrero, a más tardar. Ya no se podría bajar. Ya no se podría, pues digamos que por lo menos ya la fecha para que se retractara ya habrá vencido, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Señor registrador, ¿y el plazo para la inscripción de candidaturas por firmas hasta cuándo va? Para las elecciones de presidencia de la República tienen plazo hasta el 17 de diciembre para presentar las firmas. Nosotros tenemos hasta el 21 de enero para hacer la revisión de las firmas, toda vez que la inscripción de candidatos a la presidencia de la República comienza el 31 de enero del próximo año. ¿Tiene a la mano cuántas personas se han inscrito por firmas a la presidencia? Estamos esperando, estamos en este momento. Sí, todavía faltan, pero hasta ahora ¿cuántas van? Recibiendo grupos. Teníamos ya aproximadamente 5 candidatos que se habían presentado. Y tenemos hoy agendados 3 más. Estamos en Hoy van Mauricio Cárdenas. Sí, señor. ¿Quién más? Estamos aquí pendientes de Mauricio Cárdenas, también nos han informado, estamos pendientes porque no sabemos si van a confirmar o no la presencia de 2 candidatos más. Si no, lo realizarán el día de mañana y en el transcurso de esta semana. Vale. Doctor Suárez, una pregunta final. ¿En qué condiciones queda Cambio Radical, que no tiene candidato, pero anuncia que participará en las consultas del próximo mes de marzo?
los partidos y movimientos políticos pueden participar en las diferentes consultas apoyando diferentes candidatos presentados por un grupo de partidos o de grupos significativos de ciudadanos. Nos tocará esperar hasta el 6 de febrero para ver en qué condición, como bien lo señala Néstor, en qué condición va cada partido, apoyando o manifestándose a través de su colectividad por un número determinado de candidatos que será presentado, es lo que se espera, por un número determinado de partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Doctor Suárez, muchas gracias. Muy amable. Muy amable, esto, muy amable. Jaime Suárez es delegado de Asuntos Electorales.